Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuentas por la maldad de sus acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto, mis ovejas, de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de Él, en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura a través del profeta Jeremías con respecto al pastor de la unidad. Pero antes de seguir adelante, pues me quisiera referir a cómo muchos de nosotros nos sentimos a diario cansados. Nos sentimos cansados sobre todo cuando llevamos una jornada larga en el día, en el mes o en el año. Y seguramente buscamos la manera y los medios para poder descansar, relajarnos. En algunos casos y algunas personas con sabiduría buscan ambientes propicios para poder dispersar su mente, aclararla y de esta manera sí descansar. En otros casos encontramos personas que van hacia retiros espirituales y haya allí en medio del silencio, de la oración y también de la soledad el descanso. Encontramos en la etapa del ser humano el descanso total, el definitivo, que es cuando ya termina nuestro peregrinar en este mundo y entonces nos sentimos llamados por el Señor. Hacia allá me voy a referir entonces en la reflexión de hoy. Comencemos entonces con la primera lectura. Si tenemos en cuenta un valor simbólico que va más allá del nacionalismo de Judá y de Israel, se propone un pastor, un rey con cualidades éticas, no tanto políticas ni guerreras, que traiga la justicia y el derecho. Esos son los ideales de un buen rey de Oriente y de todas las naciones. Se habla de salvación y de paz, porque la verdadera salvación se fundamenta en la paz y la justicia. Con la segunda lectura del apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, se nos presenta la obra de Cristo como una restauración de esas relaciones amistosas entre Dios y el hombre, rotas por el pecado. Recordemos que el fruto de la reconciliación es la paz y la amistad. Y ya el evangelista Marcos nos muestra un relato muy interesante y la manera como después que Jesús escucha a sus discípulos del trabajo extenuante que estuvieron haciendo, predicando el reino de Dios, entonces los invita a cruzar, a pasar al otro lado. Y en la barca, aquí entonces encontramos lo que significa. Jesús, al escucharlos en la misión que han tenido y al invitarlos a hacer la travesía, ha restaurado a los suyos, que tienen que volver cuando sea a la itinerancia para anunciar de nuevo el reino. Es así como él ve a la multitud y ya no puede huir. Tiene que entregarle su palabra, su persona, como será entregado a los discípulos. Al final, al desembarcar de nuevo en la orilla del lago, el texto nos muestra que Jesús ve a la gente con tan anhelo de escucharle, que la compasión del pastor puede más en su corazón. Concluyendo entonces, nos damos cuenta que la enseñanza que nos transmite la palabra hoy es: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Vengan. La invitación de Jesús no es tanto a ir a descansar, como que acostémonos, como que si quiere vayan, dense una vueltica y relájense y regresen. No. El verdadero descanso, la verdadera paz que todos necesitamos, lo encontramos en el mismo Jesucristo, que nos invita a acercarnos a Él, a permanecer a su lado, a alimentarnos de su palabra, a vivir su vida, a identificarnos con Él en la misma Eucaristía. No sé si ustedes que me escuchan se habrán podido dar cuenta cuántas veces hemos salido a descansar, a paseos,
Y cuando regresamos llegamos más cansados, agotados, extenuados y en el peor de los casos hasta peleados. Ir a descansar a un lugar desierto implica entrar en el silencio. También implica relajarse. El mundo occidental necesita de ello, porque vivimos llenos de ruidos, de tanta información. Creemos que el descanso está en una playa paradisíaca, o en una cascada, o en campos, pues sí, que nos ofrecen un relajamiento, pero cuando no hay silencio en el alma, cuando nosotros no nos desconectamos de la misma tecnología, cuando creemos que el descanso consiste en tomar trago, en gritar, en bailar, en cansar, pues nos vamos a dar cuenta que terminamos más cansados, más agotados, y cuando tenemos que volver al trabajo, muchas veces llegamos más estresados. He aquí la clave por la cual el hombre y la mujer de hoy necesitan más de Dios. Que ojalá el buen Dios nos disponga momentos, espacios, para que tengamos la posibilidad de serenarnos, de controlar nuestras emociones, de encontrarnos con la persona de Jesucristo, que es mi descanso, que es mi consuelo, que es mi vida. Jesucristo se preocupa de nosotros, se preocupa de los misioneros y sobre todo de aquellos que predican. Por eso es tan importante que quien vaya a predicar asuma espacios de descanso en Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.